personas que están negociando. Entonces a veces puede resultar muy fácil, ¿por qué? Porque los acuerdos son los mismos o convienen ambos, pero ¿qué sucede cuando pues no hay esa facilidad o hay esa discrepancia? Y es donde nos encontramos en ocasiones justamente en este tema de negociar el uso o no uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia, en la primera relación sexual o durante todo este proceso. Ahora, bueno, tomé algunos conceptos de este artículo, se los presento por si les interesa, bueno, ahí está, o si no se los hago llegar, porque me parece que está muy interesante, y bueno, y de otras bibliografías, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que sabemos que sí influyen en la negociación de los adolescentes? Pues los factores que influyen, fíjense, este dato que está hasta arriba, pues ya todos lo sabemos, la cifra alarmante que tenemos de la tasa de embarazo adolescente aquí en nuestra población, pero pues una gran proporción de nuestros adolescentes, lo que está reportado en la mayoría de la bibliografía es que sus necesidades con respecto a la anticoncepción no está satisfecha al 100%. Entonces, este es un punto que debemos de identificar, o sea, no toda la información, la disposición, la disponibilidad está en todas las poblaciones, eso es una realidad, ¿no? O las cuestiones culturales difieren de una población a otra, en fin. Entonces, lo que sí sabemos es ese conocimiento no adecuado o insuficiente sobre los métodos anticonceptivos. O a veces sí, en las escuelas, bueno, se cansan de dar clases y programas y temas, y ahí vienen ahora las médicas pasantes de servicio social y nuevamente a reforzar los conocimientos. Pero, ¿qué sucede? Que uno ya trae sus aprendizajes, y aunque ya sé de todos los métodos, y si me pones aquí el condón, lo pongo perfectamente bien, ya sé casi cómo poner un yo, pero esas ideas o creencias que se tienen por otras fuentes o a otros niveles persisten, entonces tengo miedo pues, de los efectos secundarios, y por eso no voy a usar. Y aquí los medios de comunicación tienen un papel fundamental por lo que difunden y cómo difunden. Eso me parece que es también fundamental, ¿no? Otra de los problemas es esta falta de una consejería adecuada. Están en todos los programas de educación sexual o de educación integral para la sexualidad, pero ¿qué pasa con ese uno a uno, esa información individualizada para resolver dudas, inquietudes, temores? Eso al parecer también es algo que, de acuerdo a lo publicado, yo me baso en las publicaciones, no quiere decir que todo esté así, sino hay otras muchas cosas buenas. Y algunas barreras para conseguir métodos anticonceptivos. También, tal vez lo más fácil es que vaya uno a la farmacia con sus condones y los pague y se los lleve. Pero ya cuando se trata de algunos otros métodos, probablemente ya hay más dificultades para obtenerlos. Y bueno, y mala calidad de la atención en salud reproductiva. Si bien ya hay un programa en donde está el derecho de los adolescentes de recibir atención, pero aquí sí tengo que decirlo con toda realidad y con cierta tristeza que no todos los colegas médicos están asumiendo o apegándose a esa ley por temores, porque qué barbaridad y qué va a pasar si vienen los papás y me regañan, o sea, en fin, yo creo que de ese tema han hablado un poco, ¿no? De cómo están los programas de salud. Entonces se juntan una serie de circunstancias que pues ya nos van dando el panorama, aunque esto probablemente ya se comentó. Y si lo traducimos a la experiencia de los adolescentes, porque no se negocia el uso de un método anticonceptivo, pues entonces hay diferentes situaciones, ¿no? Lo que dicen los chavos, y estas frases que les traigo aquí son tomadas de programas de educación sexual, en donde ponen algunos cuestionarios, donde pasan algunos ejercicios, y es lo que se repite con mayor frecuencia. Pues ¿por qué no lo usaste? Pues porque teníamos ganas y pensamos que no iba a pasar nada. Así, esto es algo que es muy frecuente en nuestra población mexicana. No va a pasar nada. Está temblando, sí, ahorita se pasa, ¿no? No va a pasar nada. Es algo cultural, de hecho. Y también con los chavos pues sucede, y más en la adolescencia. Cuando somos adolescentes, nada nos va a pasar, ¿no? Superman es un mito junto a nosotros, ¿no? Y bueno, a este proceso, pues justo todo esto que les comentaba antes, pensábamos que no iba a pasar nada. Y mientras está uno con toda esa emoción de la intensidad, de la experiencia, de estar con la persona que quiero en el mejor de los casos,
embarazados, teniendo una serie de vivencias agradables, placenteras, pues entonces todo lo que se aprende como parte del autocuidado se queda como de lado, ¿no? Entonces ya no se considera. Luego, otra cifra importante que también está reportada es que también hay adolescentes que se embarazan porque quieren embarazarse. No todos los embarazos son no planeados o no deseados, hay un porcentaje importante que sí lo desean y que se tienen relaciones sexuales con esta finalidad. Entonces, pues porque nos queremos y porque sí, teníamos ganas de tener un bebé. Habría que ver las motivaciones de cada una de estas chicas o de cada una de estas parejas, y bueno, ya para que les cuento de lo que ya han hablado, situaciones familiares, qué sé yo, la expectativa de que las cosas puedan cambiar, el cambiar de estatus, pero también todo eso es falta de orientación, de información, de psicoeducación, digamos. Y bueno, me obligó, que ya estamos entrando en temas de violencia, pero al final también me obligó bajo amenazas, bajo chantajes, bajo manipulaciones. Fíjense, aquí abro paréntesis porque recién me contó una mamá muy preocupada que su hija adolescente de 17 años tenía un novio que no le gustaba nada, y pues desde que empezó a andar con él la conducta cambió, la chava ya no era tan alegre, en fin. Entró un día a la computadora, como hacen todas las mamás, a la computadora de su hija, entra a su correo y de repente ve un video del chavo, ¿no? Y entonces el chavo con un cinturón en el cuello diciéndole: si me dejas, me voy a ahorcar. Y otro video cortándose las piernas: si me dejas, me voy a seguir cortando. ¿Sí me explico? Entonces, claro, tal vez esta es una situación extrema, pero ni tan extrema, porque este nivel eso se le llama manipulación, controlar con el miedo, con el temor, y hacerle responsable y esto es una dinámica que se da, se puede dar a estos niveles, a estas edades, bueno, a todos los niveles, no adultos tanto, pero tal vez en la edad adolescente se es más vulnerable, más sensible, y esto es para ponerlo como ejemplo de esto: me obligó o me presionó, bueno, también, si me dejas, si no quieres, pues me voy a ir con la otra chava que aquí, mira, está puestísima, ¿no? Entonces, bueno, se dan esta serie de dinámicas nada saludables que se viven en la adolescencia y, insisto, estos últimos ya forman parte del tema de violencia, que desde luego van de la mano. Entonces, bueno, esto es las dificultades de por qué no se negocia. Ahora, otra circunstancia también, esto tiene que ver pues, justo con esa baja autoeficacia respecto al uso y la negociación de los métodos. Tal vez el método más utilizado, a reserva de lo que ustedes me digan, es el condón entre adolescentes, ¿no? Y tal vez los hormonales orales. El condón es el más frecuente. Entonces, la baja autoeficacia para la negociación, también algo que se ha estudiado y reportado es lo que, bueno, yo les pongo aquí como resumen. Y sobre todo tiene que ver con la inseguridad de esa comunicación pues adecuada, pues asertiva, digamos, ¿no? En términos muy técnicos, la confianza para decirte lo que necesito, lo que nos conviene, y bueno, y aquí hay muchos ejemplos. Pues la dificultad o la inseguridad para acercarse o para conseguir algún método anticonceptivo cuando se necesite uno. Es que qué tal si voy y qué me van a decir, o a lo mejor ya me dijeron que en esta clínica de plano regañan a los chavos, no sé, muchas cosas que suceden, ¿no? Perdón, hablar sobre usar métodos anticonceptivos con la posible pareja o con la pareja que se tiene en ese momento o con las posibles parejas. Es decir, es un tema del que no, es bien interesante porque entre los chavos se habla mucho de sexo, pero no se habla de otras cosas, del autocuidado, ¿no? Se habla mucho que sí, que si ya salí, que los chavos, bueno, ya ustedes saben cómo hablan, ¿no? Cada población. Pero no se habla de estas temáticas, no están incluidas ¿no? Y entonces, bueno, es parte como de los objetivos, que al final vamos a llegar allá. Y pues convencer a una pareja, por ejemplo, aquí sí específicamente hablando del condón, convencerla para que lo use. Entonces, ¿qué va a pasar si le digo que te pongas condón? Y entonces va a decir, ¿por qué quieres que me ponga condón? Entonces ahora sí resulta que quieres que me ponga condón, porque entonces quién sabe qué vas a hacer, qué traes por ahí, en fin. Se da toda esta serie de malinformaciones entre adolescentes y al final, insisto, se traducen en temores y aprendizajes que se adquieren
en todos lados menos donde deben de aprenderse, ¿no? Y aprendizajes formales que les beneficien. Y bueno, también esa posibilidad de decir justamente, pues no, si no nos utilizamos algún método anticonceptivo, que en este caso el condón sería el más eficiente porque no solamente previene el embarazo, sino también cualquier enfermedad o infección que se pueda transmitir. Y bueno, entonces, y algo que sí sabemos también como parte de estas cuestiones de violencia, el consumo de sustancias, de alcohol sigue siendo un factor de riesgo, porque a veces los adolescentes con esa mala información que tienen, piensan que si utilizan unos toxitos de marihuana o un toxito ahí de coca o alguna otra sustancia, la vivencia va a ser diferente, porque les dijeron, o porque leyeron, o porque vieron, o porque en la película, en fin. Y pues lo que resulta cuando se consumen sustancias, pues que deja de funcionar el lóbulo frontal y entonces uno ya no piensa, ya no enjuicia adecuadamente y se tienen conductas de riesgo. Entonces, eso es lo que ocurre con el uso de sustancias, ¿no? Ahora, bueno, pero también hay otra, digamos, como que la contraparte, pues, ¿no? La elección de métodos antiguos, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que sí facilita el elegir un método? Y pues sin duda, lo que siempre decimos en todos lados, aunque suene así repetitivo, pero pues es todas aquellas campañas, fíjense qué interesante que hay personas de comunicación, porque todas aquellas campañas que se hacen en diferentes niveles, pero que están, digamos, con base a una información formal, seria, basada en la ciencia, digamos, no solamente en lo que uno opina o lo que uno cree, porque eso es luego lo que se difunde y eso es muy peligroso. Entonces, esas campañas resultan eficientes, al menos uno pregunta, ¿escucharon el comercial del condón? Sí, yo lo oí, ¿no? O sea, lo hacen de tal forma que sí llegan a quien tiene que llegar esa información. Y llega a las diferentes poblaciones, no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos, para que se vayan familiarizando con toda esa, digamos, nueva información, que la introyecten, y entonces que si llega el chavo y dice, ¡ay, condones!, no se asusten los papás, ¿no? Sí, me explico. Bueno, entonces aquí las campañas de información de consejería, pues previo al inicio de cada consulta, y también posterior, eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros transmitimos un mensaje positivo con respecto a punto uno, a la sexualidad, ¿no? No juzgarla, no cuestionarla, siempre hablar en positivo de la sexualidad, obviamente los mensajes que correspondan a cada grupo de edad, ya desde ahí vamos o se va generando todo un cambio que se necesita, ¿no? No hablar de sexualidad con tabús, no, espérate, cállate ahorita, no, al rato hablamos, ¿no? O que lleguen a la farmacia. Alguna vez otra chavita me decía, es que me desesperen con mi mamá a la farmacia porque vamos y yo pido mis toallas sanitarias y entonces me dice, espérate que se vaya la gente. Sí. Imagínense qué mensaje está transmitiendo. Bueno, primero lo que aprendió la mamá y luego el mensaje que está transmitiendo. Imagínense si llega con su hijo y dice, quiero los condones, ¿no? Pues la mamá se va a desmayar. Entonces, o sea, cuando nosotros transmitimos un mensaje positivo con respecto a la sexualidad, empezamos a generar un cambio en el concepto de lo que es. Y obviamente, pues todo lo que tiene que ver con el cuidado y la salud, como es el uso de los métodos anticonceptivos. Entonces, desde ahí es el paso uno pero eso nos corresponde a todos, a todas. Y bueno, esto que dice aquí, pues disminuye de manera significativa el porcentaje de personas, de personas que interrumpen su uso. O sea, también hay algunos otros estudios interesantes que cuando se tiene toda esta información con una actitud positiva, con mensajes positivos, no solamente hay que darle información así nomás, cuando se dan, digamos, estos programas de educación sexual deben de llevar toda esta transmisión de afectividad, porque si no, entonces sus resultados no son tan eficientes. Entonces es el conocer, el saber, el actuar y tomar decisiones adecuadas, pero también con ese afecto positivo y el aprendizaje queda más sólido, pues, ¿no? Más aprendido, pues, y se traduce en la actitud. Y cuando eso sucede, entonces, pues,
las personas o los adolescentes, las adolescentes empiezan a utilizar algún método, el condón, que es el más usado desde el primer contacto sexual, entonces se vuelve como ese aprendizaje. Y lo uso ¿por qué? Pues porque es para cuidar, porque me protege y porque pues no pasa nada si no lo uso. O sea, sí me explico, porque también hay por ahí es que no se siente igual y que barbaridad, y entonces si lo usas es que me eres infiel. O sea, toda esta serie de creencias que hay por ahí, pues yo no voy a comprobar si sí o no me eres infiel. Lo que estoy haciendo es cuidar, ¿sí? Y el conocimiento, nuevamente, yo creo que eso es algo que se repite cada vez y cada plática, el conocimiento pero con información adecuada, esto es fundamental. Y lo que ya les comento, o sea, la actitud ante el uso de métodos anticonceptivos. Aquí sí tenemos que luchar, en verdad, lo que les platicaba, con ya aprendizajes muy arraigados que se tienen por la familia, por la sociedad, por muchas cosas, aprendizajes que están ahí. Pero bueno, insisto, si hacemos un trabajo así en masa, pues, y unificando criterios y que el mensaje esencial sea el mismo, entonces ya eso va creando ese balance para, pues, lo que yo aprendí ya al menos lo ponga en duda, ¿no? Las mamás, no, yo, aunque el médico me dice que no hay ningún problema para usar terapia hormonal de reemplazo, déjenme ir a otro ejemplo, pero no porque me va a dar cáncer. Yo sé que los hormonales provocan cáncer, ¿no? O sea, ya se lo dijo el médico que estudió, ya lleva 40 años ejerciendo la profesión, estudió 6 años más otros 4 de especialidad, pero la señora sabe que le va a dar cáncer, aunque su médico le diga que no. ¿Sí me explico? O sea, estamos luchando contra todas estas falsas creencias. En sexualidad, pues bueno, mucho más, pero ahí estamos. Y lo importante es todos estos esfuerzos, ¿no?, que hacemos juntas. Luego, aquí también, bueno, esto es parte de lo mismo. El estudio nos dice que el empleo temprano del condón, eso se refiere a que se utiliza el condón desde las primeras relaciones sexuales. Esto va creando todo este cambio de paradigma, todo el poder, así como hacer esa liga entre tener relaciones sexuales igual a usar condón. Y entonces se va creando esa liga con un afecto positivo, con esa conciencia de autocuidado, y entonces eso va a facilitar que cuando yo tenga una nueva pareja o una pareja, me sea más fácil decirle. ¿Por qué? Pues porque yo lo tengo acá integrado. Y que entonces, más bien, no hay negociación. Si me dices que no te vas a poner condón, o si me pides que no me lo ponga, pues no hay negociación. ¿Sí les transmito? Pero para llegar a ese punto se necesita mucho trabajo previo, que casi desde chiquitos. Ahorita, generalmente es en la secundaria cuando ya se empieza a hablar de los métodos anticonceptivos y las relaciones sexuales, en fin. Yo no sé qué pasaría si este mensaje se empezara a transmitir desde edades más tempranas. Claro, con su debido discurso y de la manera adecuada para que el mensaje aterrice en los chavitos. Es decir, que se vayan familiarizando con, pues existen los condones y lo usan los adultos, ¿sí me explico? Así como este asunto de la menstruación y de las fallas sanitarias, en fin, que ya desde esas edades más tempranas ya se tiene como en el discurso. Esto probablemente vaya ayudando para que se integre al menos a un nivel cognitivo, y ya cuando llegue el momento, entonces, pues ya me toca usarlo, y eso ya forma parte o facilita esa negociación o no negociación, ¿sí? Negociación de qué método usamos, y pues el que tenemos a la mano es el condón, porque usar algún otro implica ir al médico, que ver si me atiende bien, si medio me atiende, que me hagan los estudios. Y no hay que olvidar que los adolescentes en ocasiones tienen o surge esa como urgencia de la experiencia, de la vivencia. Entonces hay que ir justamente con lo que está más a la mano y más accesible para esa protección. Entonces a eso se refiere esta frase, ¿no? Crear ese vínculo cognitivo y afectivo con el uso del método. Pero eso hay que procurarlo y hay que crear. Ahora también complementando lo anterior, pues la asertividad en el uso del condón, pues los mejores predictores para que las mujeres sean quienes negocien el uso del condón, pues tener la información, ya lo comentamos, y esa actitud positiva. Entonces, pues son los mensajes muy reforzadores que les quiero transmitir, porque no dudo que si llega algún chavo, chava, familiar y dicen, está
están estudiando medicina, entonces van y se les acercan, aunque uno está en primer año, pero ya uno es médico. Entonces van y nos preguntan, ¿qué onda con esto? Pues tener esa información, insisto, y si no lo sé, al menos sí transmitir con positividad. Mira, ¿sabes qué? Qué bueno que me preguntas, y ahorita no tengo la información, no tengo la menor idea, pero vamos con tal persona, ¿no? Acude al programa, ¿no? Ahí te van a orientar. O con el centro de salud, pero eso ya es estar transmitiendo. O la parte psicopedagógica, que tiene mucho que ver también. Bien. Ahora, ¿qué es lo que recomendamos o se recomienda, bueno, en estos programas de educación? ¿Qué mensajes y de qué forma transmitírselos? Y esto se transmite a través de dinámicas, de actividades, de consejería, de consulta a los adolescentes, y a lo mejor algunos suenan así como medio rudos, pero al final es el mensaje, lo que va a cambiar es la forma como vamos a transmitirlo. Siempre insisto en positivo. El embarazo pues es un evento saludable, positivo, puede ser muy bonito, puede ser parte del plan de vida, sin duda, es una experiencia fantástica, ¿no? Quienes tenemos hijos pues, o hijas, pues ya sabemos que es muy bien. Pero hay momentos, ¿no? Entonces hay que valorarlo y tomarlo como una decisión de vida con mucho respeto. Ahora, también la educación para prevenir el embarazo durante la adolescencia es una expresión del cuidado adulto, es decir, los adultos tenemos esa responsabilidad. Y aunque aquí están algunas personas muy jovencitas, pero ya son adultas. Entonces, también si ya tenemos, digamos, ese nivel y tenemos sobre todo esa posibilidad de interactuar con los jóvenes, ¿por qué no ir asumiendo que yo puedo transmitir? Y si me preguntan, pues entonces saber qué decir. Entonces, sí ya tenemos esa responsabilidad, todas y todos los que estamos aquí, ¿no? Estén grabando, todos, porque estamos recibiendo información y sabemos qué responder, digamos. Otra de los puntos importantes a transmitirles, y esto insisto, se hace también así como con juego, roleplay, en fin, ¿no? Si una pareja está lista para tener relaciones sexuales, es porque tiene la capacidad de acudir a una revisión médica para decidir de manera informada qué tipo de método anticonceptivo es el más saludable de acuerdo a la circunstancia. Entonces, con esto, ¿qué le queremos decir? Que si ya tienes deseos, tienes ganas, pues eso está muy bien, es algo que nos pasa a todos los seres humanos, hay que vivirlo de la mejor manera, disfrutarlo de la manera plena, pero entonces, ojo, hay que cuidarnos para que la disfrutes de una manera realmente satisfactoria. Entonces está el paso previo. Vamos a ver qué es lo más adecuado para que tu experiencia sea la mejor. Eso es lo que hay que transmitir. Otros mensajitos, bueno, si una pareja realmente desea postergar el inicio de la paternidad o la maternidad, pues debe utilizar métodos anticonceptivos. En los jóvenes, en los adolescentes, lo que se recomienda, a veces la OMS dice que sean 2 métodos para asegurar el cóndor y una combinación de algún hormonal. Pero claro, esto sí tiene que ser ya con desde luego supervisión médica. Entonces, digo, el mensaje aquí está muy teórico, pero eso es lo que transmitimos. Bueno, quieres disfrutar tu sexualidad, eso está muy bien, nos da mucho gusto. Y si no quieren ser papás ahorita, pues entonces, ¿qué les parece si incluyen en su proyecto el uso de estos métodos para que, insisto, puedan seguir con su relación y disfrutándola? Pues insisto, si fijan, todo es más o menos, pero todo eso es con mensajes positivos. No decirles no, porque si tienes relaciones sexuales te vas a embarazar y te va a dar una infección, y eso es lo que menos funciona. O sea, se han hecho estudios bien interesantes, ¿no? Les muestran a los chavos las fotos de las manifestaciones de las enfermedades de los genitales con sus secreciones y sus lesiones y sus verrugas eso no sirve de nada. Es como para los fumadores que ponen en las cajitas de cigarro el fetillito y los pulmones ahí con cáncer. ¿Sirve de algo? O sea, la gente sigue fumando igual. ¿Me explico? O sea, esos mensajes como aversivos no, nada más en Naranja Mecánica funcionan. Bueno, Naranja Mecánica es una película de hace muchos años que a lo mejor la vimos poquitos de los que estamos aquí. O sea, son mensajes aversivos
que no tienen el efecto que queremos buscar, siempre el mensaje positivo. Y la libertad para decidir sobre la propia vida y sexualidad también tiene una relación directa con la capacidad para asumir las consecuencias positivas y negativas. Aunque estamos frente a jóvenes, jovencitos, jovencitas, pero ya todo el proceso cognitivo lo tienen suficientemente desarrollado para saber las consecuencias. No estamos con un chavito de 6 años o de 7 años. Un adolescente, si le decimos, te puedes embarazar y vas a tener un bebé, ¿y qué vas a hacer con un hijito? ¿Sí? Ya lo integran y a lo mejor dice, ay, no pasa nada. Pero si el mensaje, insisto, se maneja de manera adecuada, con ejercicios adecuados, pues entonces ya lo va integrando. De hecho hay programas, yo recuerdo uno en Querétaro, no sé si en otros lugares, donde les dan a los chavitos bebés, son modelos, así como los que utilizan en facultad para hacer sus prácticas, pero son bebés que lloran, bebés que se ríen, bebés que hacen pipí popó, y que pueden, o sea, tienen la capacidad de tomar lechita, son modelos bien bonitos. Entonces, esa es una parte de un programa de educación sexual en Querétaro, yo lo vi, y se lo tienen que llevar una semana, ¿no? Y entonces, a ver, cuídalo. Y el bebé llora, y el bebé se hace pipí, y hay que cambiarlo, y hay que vestirlo, y hay que darle, y hay que hacerle. Entonces, es parte de estos programas que me parece que puede ser más eficiente porque se está teniendo la vivencia, justo para transmitir esto. Bueno, esta es la responsabilidad de tener un hijo. ¿Qué anda? ¿Así la quieres ahorita o lo dejamos para más tarde, ¿no? O para después? Y bueno, cuando una persona no es independiente también, o autosuficiente económicamente, debe asumir que sus decisiones sobre el embarazo también pues, tendrán un impacto en otras personas. Claro, esto sí está muy teórico, pero hay que transmitírselos de tal manera pues que dimensionen, a ver, y entonces si te embarazas, ¿en qué trabajarías? ¿Cuánto ganarías? Entonces, igual hay otros programas interesantes, ¿no? Donde iban con los chavitos, ¿no? Pues vamos a la tienda y vas a trabajar. Y entonces van y dicen, a ver, si trabaja aquí, ¿cuánto le vas a pagar? Tanto. ¿Cuántas horas al día? Tantas. Y decía un chavito, ¿y cuánto? ¿Un día? ¿No? Dicen, no, de lunes a sábado. Entonces, es decir, son pruebas de vida real, por decirlo de alguna manera, que van permitiendo tener y aterrizar todos estos mensajes que queremos transmitir, y entonces sí va generando esa digamos, como conciencia a este nivel. Y bueno, ¿y qué tal si tus papás no te apoyan? En fin, bueno, todo esto es lo que se transmite. Y ya los últimos mensajes que consideramos que funcionan o pueden funcionar. El que un miembro de la pareja se niegue a colaborar para el uso de métodos anticonceptivos, a pesar de que no desea un embarazo, es una forma de violencia. Y aquí esto tal vez es uno de los puntos principales. Justo por ser uno de los principales, lo dejo a este momento. ¿Qué sucede? Porque entonces viene toda esa cuestión de la coerción y de la manipulación y del chantaje. Que los adolescentes, o sea, hombres y mujeres, aprendan a respetar la decisión del otro o de la otra persona. Porque pensaríamos, claro, es más frecuente que las mujeres se vean violentadas, pero también les sucede a los varones. En menor proporción, sí, pero también les sucede. Entonces, esto ya habla de una cuestión de paridad o de equidad, en fin, de ver el bienestar de ambos, ¿no? Entonces, a ver cómo negociarían. Entonces, hay ejercicios en donde, a ver, oye, a ver, si vengo y te digo que te quiero golpear, ¿me dejas? ¿Cómo crees? Pues hace cuenta que es algo parecido, ¿no? Oye, si vengo y te digo, oye, ¿me dejas encerrarte aquí en el salón? O sea, parece absurdo. Es decir, se trata de colocar el uso del condón cuando la pareja no se niega pues, a utilizarla, con otros niveles de violencia, para que dimensionen, porque a veces no se dimensionan. Entonces ya como que, bueno, pues sí, me parece algo parecido. O cuando tus papás te quieren llevar a fuerzas a casa de la abuela, ¿cómo te sientes? No sé, o sea, dependiendo el grupo de edad y en el grupo en el que estemos manejando, son los ejercicios para transmitir esta información. Y pues lograr la prevención del embarazo y el acceso a la información sobre métodos para lograrlo.
no es asunto de mujeres solamente, es una cuestión de pareja, una pareja comprometida. Esto es algo que se transmite porque, dijo, los adultos, pues bueno, es que así lo aprendieron ellos, pero tampoco es para justificarlos, ¿no? Nomás para entenderlos, cómo transmiten esa información, esos roles estereotipados en donde a la mujer le corresponde y a nosotros hombres nos corresponde. Pues no, en este asunto intervienen dos, ¿sí? O sea, la cuestión así como de la Virgen María nada más fue de la Virgen María, ¿sí? En estos tiempos una mujer se embaraza cuando hay un contacto sexual y hay un eyaculado. Entonces, ahí intervienen dos personas y eso es lo que también hay que transmitir un poquito a los chavos, a los jóvenes. Tanto tú intervienes como ella interviene y ya todo el proceso educativo de cómo se da la fecundación y todo esto, ¿no? Entonces, a ver qué quieres hacer. ¿Quieres que tus espermas embaracen a un ovulito para que tengan un bebé? No, sí me explico, o sea, más o menos les transmito parte de lo que manejamos. Y bueno, nuevamente, saber sobre métodos anticonceptivos, proyectos y valores claros facilita la toma de decisiones asertivas, ¿no? Entonces, me parece que para que los jóvenes puedan tomar una decisión adecuada, puedan negociar, sí hay atrás mucho trabajo que tenemos que hacer, esa es una realidad. Y mientras lo iniciemos de manera más temprana, pues es mejor. ¿Por qué? Pues por todo esto que ya les comenté, ¿no? Porque el aprendizaje se queda de una forma más positiva, con esa cuestión afectiva, con ese mensaje de autocuidado, y entonces ya lo integran a su vida, ya no es algo nuevo. Tal vez ahora lo complicado es, fíjense que las parejas ya son más adultas, la negociación también, digo, no es el tema, pero a veces la negociación también del uso de algún método anticonceptivo, o sobre todo del condón, aquí sí para las cuestiones de enfermedades, también puede ser difícil. Entonces, hay parejas que dicen, bueno, ¿qué tal si vamos, nos hacemos estudios y si salimos bien, no usamos condón? O sea, ese es como su parámetro, que todavía son muchas cuestiones con las que hay que lidiar, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, pues así a manera de conclusión y velozmente, bueno, esto lo puedo aterrizar en que los programas de educación sexual integral con base en los derechos sexuales, obviamente considerando la igualdad sustantiva de género, que esos son términos tal vez muy recientes, pero no nada más de que estemos con los mismos derechos y obligaciones, pero que de verdad se ejerzan en ambos, y a diferentes poblaciones. Esto es fundamental y herramienta fundamental. ¿Por qué? Por lo que les platiqué aquí. Lo que yo siempre he pensado, que los programas tienen que ir dirigidos no solamente a la población blanca, en ese sentido a los adolescentes, tienen que ir dirigidos a los padres de familia, tienen que ir dirigidos a los maestros y también todo el personal que tiene que ver con la atención de la salud. ¿Por qué? Pues porque no todos saben, eso es una realidad, tengo que decirlo. No todos lo saben y a veces malinforman. Y bueno, entonces si tenemos o podemos llegar a todas esas poblaciones poco a poco y gradualmente, me parece que vamos a lograr nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, pues nada más, seguramente ya la conocen, está la cartilla de derechos sexuales del adolescente y de los jóvenes, todo está disponible en muchos lados, seguramente por acá la otra vez vi que tenían algunas, y si no, pues se puede ver y consultar en internet, ¿no? Es gratuita. Y eso creo que también ayuda porque empodera un poco a los jóvenes, saber que existe una cartilla para ellos, es algo así como que están tomando en cuenta, ¿no? Y me parece que es una acción muy eficiente. Y bueno, pues yo con esto termino y muchas gracias por su atención. Ya hay unos 3 minutos y hay preguntas, no sé. Yo tengo una pregunta. Personalmente tuve la oportunidad de acercarme a un par de adolescentes que vivían cerca de su casa. Gracias. Y su mamá del chico era la que estaba más preocupada porque tenían ya vida sexual activa, tenía miedo de que la chica quedara embarazada, etc. Me pidió platicar con ellos precisamente sobre los métodos anticonceptivos.
platiqué con ellos, pero aún así no pude convencerlos, sobre todo a la chica, porque ella tenía miedo. No, es que se van a enterar que me puse el DIU, se van a enterar que fui al médico. Yo le trataba de decir, no, mira tus derechos sexuales, puedes ir tú a los servicios amigables, mil cosas. Terminaron embarazados, terminaron en Mary Stopes, en el INE, y aún así me ha sido prácticamente imposible convencerlos de que tomen otro método anticonceptivo además del condón. ¿Existe alguna forma de empoderarla, de transmitirle ese mensaje que realmente le llegue, o cómo, vaya, qué es lo que a lo mejor yo podría estar haciendo mal, de tal manera que pues yo la pueda empoderar? Ya le di toda la información, todo, y aún así tiene ese miedo. Entonces, no sé si usted me pudiera dar algún consejo sobre este tipo de mensajes, cómo hacérselos llegar a los adolescentes. Ahí tal vez lo que podría sugerirte es toda la parte teórica ya la tiene y seguramente se la sabe muy bien. Se la sabe bien que llegó a Mary Stopes. Entonces, tal vez más bien averiguar el miedo a qué. ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿qué implica para ella utilizar un método anticonceptivo? Y ya con esa concepción que ella tiene, a lo mejor sí, bueno, claro, esto ya implica un trabajo tal vez más, pues centrar un poco más la parte psicopedagógica o psicológica, pero hay que luchar contra ese aprendizaje. Qué buen ejemplo para esto que yo les comentaba. Hay que averiguar miedo a qué le tiene, qué piensa que le va a pasar si utiliza un método anticonceptivo. No sé si te pregunto por qué. Pues, lo que más me decía era que tenía miedo que su mamá se enterara, que su mamá no le diera permiso, que la corrieran de la casa. Eso era como lo principal. Pero por más que decía, no, mira, derechos tus derechos de sexualidad, servicios amigables, es tu salud, ya tienes 18 años, o sea, realmente es tu cuerpo, tienes que ver por tu cuerpo. Pero siempre llegaba otra vez como, es que se van a dar cuenta, es que no. Y nunca pude lograr que realmente adquirieran otro método hasta el día de hoy. No se ha logrado. Yo por ahí me iría un poco. Y alguien decía, sí, hay que pues tal vez de algún, más que la psicoeducación que ya no está funcionando, que es todo este trabajo que tú has estado haciendo y me parece que adecuadamente, pero ya hay que entrar a los terrenos más emocionales, más psicológicos, digamos, para vencer esos temores, a lo mejor empoderarla. Y si se enoja mi mamá, ¿qué? Bueno, tampoco suena muy fácil. Pero es decir, que enfrente un poco esa situación, porque se trata de su o de su vida y de sí misma. No sé si te transmito, a lo mejor sí ya pasará a otro nivel de intervención. No sé si, ojalá con esta. Muchas gracias. A lo mejor aquí me gustaría hacer una intervención. Primero, agradecer a la doctora Verónica Delgado, con quien hemos tenido la oportunidad de colaborar en otras ocasiones. Está con ustedes una especialista experta en estos temas, y yo creo que ya les dio al menos un panorama muy general de la complejidad del problema. Esto que plantea aquí nuestra estudiante es pues un asunto relacionado con la cultura, con un cambio de conducta, con buscar empoderarla. Pero pues entonces queda ya en la mesa el hecho de que esta persona ya se formó con ciertos prejuicios, que tiene ciertos valores, que tiene influencia de la sociedad y de otras, posiblemente en situaciones que le hayan ocurrido. Y entonces, pues bueno, nuevamente a lo mejor podemos ofrecerles la herramienta educativa, pero no es suficiente, hay que buscar un apoyo integral. Qué bueno que todavía se acercan, porque al final volvemos a dejar claro que es un problema compartido, no es solamente de la mujer, pero no es solamente un problema de la Facultad de Medicina de la UNAM, es un problema que deberíamos de tomar todos como sociedad. Todos conocemos a alguien que tenga pues una hija, una sobrina, o un adolescente inquieto, o el vecino, y como dice la doctora, bueno, te ven con la bata y no nos dejan mentir. Mi hija la doctora, o mi hijo el doctor, y entonces tiene el bombardeo de preguntas. Yo coincido con este asunto de educar desde el inicio. No son las mismas generaciones a las que nos enfrentamos, que incluso cuando yo me formé, ¿no?
Estamos hablando de generaciones que ya tienen acceso a la información, que espero que tengan la mejor información, pero por otro lado, el que podamos incidir con los padres de familia y con la sociedad en general para ser más flexibles y más abiertos a poder tratar este tema, y que entonces traer un condón sea algo cotidiano, que sea así como puedes ir a comprar las toallitas femeninas, o como vas a comprar tus Kleenex y que el gel. Por ahí vi que está circulando en la red, hay muchos grupos que promueven esto, o sea, dale a tu hija antes de que salga, promuévele que tenga su toallas femeninas, su gel, un cambio de ropa interior y un condón. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas se trata de educarlos desde casa. Por eso es que la intervención sí tiene que ser más profunda, hay que hablar con los padres de familia. Nosotros ya hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos y nos encontramos con todo, ¿verdad? Tenemos desde padres que sí están muy dispuestos a aclarar sus propias dudas, que es difícil quitarse, pues no sé, es como, les digo yo, que se sienten como que se desnudan ante una situación que les genera mucha vergüenza, porque al final les llega este asunto del pudor, pero al final terminan como cediendo y preguntando y comentando. Falta la contraparte, no falta que los que estamos interesados en esto, pues bueno, tengamos esa apertura, esa flexibilidad para seguir enseñando. Esa es una cuestión que no se debe dejar. Así que pues muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna duda, ¿no? Pregunta. Pues doctora, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, te quiero entregar un reconocimiento, este pequeño presente. Siempre ha sido mucho para estar conmigo. Así que vamos a seguir. ¿Cómo no? Ay, muchas gracias. Sí. Acá de ese lado para que. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bien, pues miren, vamos a darle